Buenas tardes. Vamos a ver hoy la última clase de la unidad 3 en la que estuvimos hablando de conceptos básicos de programación. Vimos el concepto de variable, el concepto de constante, variables especiales como contadores y acumuladores, y que todas ellas llevaban un nombre que se denomina identificador. Hemos visto las reglas para armar un identificador de variable o de constante, y también hemos visto que los algoritmos, con el concepto de algoritmo, que los algoritmos se representan a través de lenguajes de expresión de problemas o LEP, ¿sí? Que debería cumplir determinadas características. También dijimos que esos LEP podían ser gráficos, textuales o la combinación de ambos. Bien, ahora vamos a ver cómo representamos un algoritmo, ¿sí? A través de alguno de esos lenguajes. Nosotros en el ciclo de programación, como vimos, del que tenía las 4 etapas, hemos visto el análisis del problema. La primera etapa de analizar el problema en la unidad 1, y ustedes ya la vieron, lo trabajaron en el práctico 1, y luego de analizar el problema con el insumo, o sea, con lo obtenido del análisis del problema, se diseña un algoritmo para obtener la solución del problema, ¿sí? Bien, entonces, pasamos a rápidamente hacer el análisis de un problema muy sencillo que indica hallar el área de un triángulo rectángulo cuya base mide 3 centímetros, la altura 4 centímetros y la hipotenusa 5 centímetros. Bien. Y vemos las 5 etapas del análisis del problema. Formular el problema ya se encuentra claramente planteado, ¿sí? Aquí no tenemos ninguna redundancia ni tenemos ninguna ambigüedad. Sabemos bien lo que debemos, se entiende bien lo que se debe calcular. Los resultados esperados son el área de un triángulo rectángulo, como dice acá, hallar el área de un triángulo rectángulo. Los datos disponibles son la medida de la base, la altura y la hipotenusa. Nos dice qué tipo de triángulo es, ¿sí? La incógnita es el área y el valor de la hipotenusa, ¿sí? Si bien está dado, es irrelevante, o sea, no es importante para lo que tenemos que calcular. Debemos preguntarnos si los conocimientos actuales que tenemos de matemática y especialmente de geometría nos permite resolver este problema. Si nosotros sabemos cómo hallar o cómo calcular el área del triángulo rectángulo. Caso contrario, debemos plantear alguna estrategia para obtener los conocimientos requeridos, ya sea preguntarle a un experto, buscar en una bibliografía, buscar en internet, ¿sí? Bien, las restricciones. Bien, todos los valores disponibles son constantes y están expresados en centímetros, ¿sí? Fíjense que nos dan los valores. No nos dicen de algún triángulo rectángulo calcular el área. No, nos dice que cuya base sea de 3 centímetros, altura de 4 centímetros, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Solamente porque sabemos que el área se calcula con la fórmula base por altura dividido 2, ¿sí? Base por altura sobre 2. Entonces, sabemos que, por eso decimos en datos disponibles que la hipotenusa no es necesaria, porque solo con la medida de la base y de la altura podemos calcular el área del triángulo rectángulo. Los procesos necesarios. Bueno, guardar como base, altura, los valores constantes de la base y la altura del triángulo. En este caso sabemos que base mide 3 y altura mide 4. Por lo tanto, ya tenemos
esas constantes. Ya sabemos cuál es el concepto de constante, a la cual vamos a llamar base y a otra constante la vamos a llamar altura, ¿sí? Guardar como div el valor constante del divisor, ¿sí? Como es una constante, también vamos a denominarla div, ¿sí? Aplicar la fórmula base por altura sobre div. Aplicamos esa fórmula y guardamos el resultado como área. El resultado de aplicar esta fórmula utilizando los valores constantes dados en el enunciado, obtenemos el área. Y luego comunicar el resultado área. Bien, este es el análisis. A partir de los procesos necesarios y de saber cuáles son los datos disponibles, nosotros vamos a hacer el diseño del algoritmo para resolver este problema. ¿Sí? Bien, usando lo que se denomina diagrama de flujo, que ya en la clase anterior vimos cuál era el símbolo para cada una de las acciones a realizar. ¿Sí? Comienza, ¿sí? Inicio, comienza, la palabra comienza, y ahora tenemos un paralelogramo. El paralelogramo es para el ingreso de datos o para la asignación de constante. Como en este problema no tenemos que leer ningún valor, sino que ya los tenemos los valores, ¿sí? Entonces son valores constantes. Se les asigna en este momento su valor. A div le asignamos el 2, base es igual a 3 y altura es igual a 4. Estos valores constantes no deben aparecer asignados, ¿sí? Ni se le debe cambiar para nada el valor en el resto del algoritmo, ¿sí? Fíjense, ojo con eso. Los valores que se le asignan son constantes en todo el algoritmo, ¿sí? Si alguno de estos identificadores aparece en la parte izquierda de una sentencia de asignación, es un error muy grave. ¿Por qué? Porque son constantes y no se deben modificar durante todo el algoritmo, ¿sí? Bien, entonces en este momento tenemos la asignación de constantes solamente en el paralelogramo. Bien, ahora con estos valores vamos a procesarlos los valores, ¿sí? O sea, vamos a usar estos valores en la fórmula para calcular el área del triángulo rectángulo, ¿sí? Y ese valor resultante se guarda en una variable. Esa variable en este caso se llama área. Entonces, base por altura dividido div, se calcula esto y se guarda en área. En este caso va a ser 3 por 4, 12, dividido 2 es 6. O sea, área contiene el número 6. ¿Sí? Bien. Y luego se imprime, se muestra en pantalla, ¿sí? Se muestra el valor, se da a conocer el valor del resultado. Pero ¿qué es lo que se da a conocer? ¿La palabra área? No, sino el número 6, que es lo que contiene la variable área. Y termina el algoritmo. Ustedes tienen que observar una cosa, que si bien esta es una variable, no va aquí, ¿sí? Porque si nosotros la pusiéramos aquí, significa que el usuario tiene que ingresar algún valor para guardarlo en área. Como esta variable solo se usa para guardar los resultados, entonces no tiene que aparecer en el paralelogramo, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora, nosotros sabemos que tenemos otra forma de representar los algoritmos, que es también con los lenguajes. Dijimos, un LEP puede ser gráfico, puede ser textual o la combinación de ambos. En el diagrama de flujo,
ese diagrama de flujo es la combinación de gráficos, ¿sí? Símbolos gráficos con texto. El pseudocódigo es solo texto y es el que se utiliza para codificar el algoritmo que diseñamos, ¿sí? Un pseudocódigo es un conjunto de metapalabras o palabras reservadas o primitivas, que así se le nombra. Lo van a encontrar cualquiera de estas tres formas, ¿sí? ¿Para qué cosa? Para indicar las sentencias, las instrucciones que tiene ese lenguaje para poder solucionar el problema. Desde el principio, desde que tenemos los datos, ¿sí? El problema, hasta obtener el resultado o solución, ¿sí? El resultado deseado, que es la solución. Bien. La metapalabra que componen el pseudocódigo, ¿sí? Que es un lenguaje, decimos pseudocódigo porque es como un falso código. ¿Por qué? Porque no se compila, no podemos obtener un programa ejecutable de allí, ¿sí? Sino que usamos el pseudocódigo, son palabras en castellano, ¿sí? Pero que son metapalabras o palabras reservadas que no pueden usarse como identificador ni de variable ni de constante. Ojo con eso. Bueno, la palabra comienza, las metapalabras tienen que ir subrayadas, ¿sí? Equivale a un paréntesis, ¿sí? O sea, todo el código completo siempre está entre un comienza y un termina, ¿sí? El código del algoritmo. Las constantes, bueno, cuando tenemos constantes van en el encabezamiento del algoritmo y vamos a poner la metapalabra constantes y allí explicar todas las constantes que tenemos y sus valores. Entonces es una metapalabra que se usa en las selecciones simples o dobles, ¿sí? Y guía, o sea, va por el camino del verdadero. Esto ya lo vamos a ver, no se desesperen. Simplemente les estoy presentando las metapalabras que se usan en el pseudocódigo, ¿sí? Escribir es el procedimiento que se utiliza para imprimir, para mostrar por palabra. Escribir línea es lo mismo, pero con un salto de línea, un salto al otro renglón. Hacer es una parte de la estructura iterativa, ¿sí? Que también la vamos a ver más adelante en otras unidades. Hasta también tiene que ver con la estructura de control iterativa, ¿sí? En la repetir, y también se utiliza en la iteración para, que todo esto, ya les digo, no es que lo vamos a ver así nada más, sino cada una de las estructuras de control tienen una unidad, y esto es parte de las estructuras de control iterativa. Leer es otra sentencia, otra instrucción que se utiliza para ingresar los datos, ¿sí? Para entrar los datos. El mientras tiene que ver también, es parte, es una metapalabra que tiene que ver con las estructuras iterativas, ¿sí? El no y el o, en este caso, esta es la negación y esta es la disyunción, ¿sí? Que esto ya lo vimos como operaciones lógicas, y estos son los operadores lógicos. Opción D, ¿sí? También es parte de la selección múltiple, que también es una estructura selectiva que vamos a ver más adelante. Y el para es de una iteración para, que también lo vamos a ver en la unidad 6. El repetir también es el inicio de la iteración repetir. El sí no, ¿sí? Son parte de las estructuras de selección. El sí es con que empiezan las estructuras de selección desde la simple o la doble, y el si no es parte de la selección doble y es el camino por cuando la condición es falsa. Termina es el otro paréntesis, vendría a ser, equivale al paréntesis de cierre, ¿sí? Donde termina, o sea, todo algoritmo está entre un comienza y un termina, como vimos recién en el diagrama de flujo.
La metapalabra variables se usa para como título para explicar en el encabezado la definición de las variables y es el operador lógico de conjunción, ¿sí? Bien. Aquí vemos el ciclo de programación. En el ciclo de programación nosotros vimos analizar el problema, ¿sí? En la unidad 1. Vimos recién diseñar un algoritmo, o sea, con los datos y con el resultado del análisis del problema, nosotros lo usamos para diseñar un algoritmo para realizar el diagrama de flujo que nos indica los pasos a seguir en el algoritmo, ¿sí? Y luego ese algoritmo lo vamos a traducir, el algoritmo que resulta del diseño, lo vamos a traducir al pseudocódigo, ¿sí? Que es el lenguaje que les acabo de presentar. Bien, ¿cómo tenemos que hacer esto? De la siguiente manera. Teniendo en cuenta el diagrama de flujo, que esto es un diagrama de flujo muy simple, ¿sí? Teniendo en cuenta este diagrama de flujo, nosotros vamos a traducir cada una de estos símbolos al lenguaje de pseudocódigo, ¿sí? Bien, primero se comienza con explicar las constantes. Entonces se pone la metapalabra constantes, las metapalabras se subrayan, ¿sí? Y se indican las constantes, que son estas. Div y se explica para qué sirven, ¿sí? El div igual a 2, almacena el divisor de la fórmula, base y es igual a 3, se le pone el valor que se le asigna y se explica, almacena la base del triángulo, altura es igual a 4 y almacena la altura del triángulo. Las variables, en este caso, ¿tenemos variables? Sí, tenemos esta variable. Entonces también tenemos que poner su explicación. La variable área, ¿sí? Es un número que representa el área resultante del triángulo, ¿sí? Podemos poner, esto siempre, la explicación de las constantes y de las variables, ahora no tienen ninguna sintaxis, ustedes usan el lenguaje coloquial, ¿sí? Con sus palabras, en este caso también puede ser, es un número en el que se guarda el resultado calculado, por ejemplo, pero bueno, este se especifica, porque sabemos que el área va a contener el cálculo o el resultado de la fórmula de la superficie del triángulo. Bien. Y luego vamos a tener la precondición. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos de algoritmo, dijimos que todo algoritmo tenía una precondición y una postcondición? Y que la precondición era una aseveración que era cierta antes de comenzar el algoritmo. En este caso, ¿qué es lo que sabemos que es cierto? Que conocemos la medida de la base y de la altura del triángulo, ¿sí? Entonces, como son conocidas, podemos asegurar que eso es verdad, ¿sí? Bien, entonces comienza y ahora empezamos a traducir el diagrama de flujo. Comienza. Y aquí, como en este caso ya este paralelogramo, que es donde le asignamos los valores a las constantes o leemos valores, en este caso se asignan los valores a la constante, y esto ya está hecho aquí, entonces directamente vamos a pasar al proceso. Y el proceso es la misma sentencia que tenemos aquí adentro, se coloca con una sentencia de asignación, ¿sí? Bien, y luego vamos a pasar a este símbolo que es la impresión. ¿Y qué metapalabra se usa para imprimir? Escribir. Escribir, ¿qué cosa? Área. Entre paréntesis le decimos qué es lo que va a escribir. ¿Pero va a escribir la palabra área? No, va a escribir el contenido de la variable que se llama área. En este caso, como tenemos los valores ya constantes, sabemos que es base por altura, o sea que es 3 por 4
dividido 2. 3 por 4, 12, dividido 2 es 6. Por lo tanto, cuando se muestra que se va a mostrar el número 6. Y termina. Luego de que termina, tenemos que poner la postcondición. ¿Qué podemos asegurar en la postcondición? La postcondición es una proposición, una aserción que es verdadera cuando se termina el algoritmo. ¿Qué sabemos que es verdad? Que la variable área contiene el valor calculado del área del triángulo rectángulo. ¿Sí? Bien. Y allí terminamos la traducción del algoritmo. Esto es todo por hoy. Y así se termina la unidad 3. Ustedes ahora, hoy, luego del parcialito, van a empezar con el práctico número 3, trabajando con conceptos básicos de programación. Muchas gracias por su atención.